¿Cómo están? Les saludamos en el nombre del Señor Jesús. En esta hora nos alegra mucho que usted nos pueda acompañar en esta hora, nos pueda acompañar también entre semana. Es un gozo para nosotros como Iglesia El Corazón de Dios que usted esté aquí con nosotros, porque es una oportunidad también que tenemos de poder compartir lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones para enseñarles. Deseamos con todo nuestro corazón que usted esté a la expectativa. Siempre me gusta hacer la misma recomendación que casi siempre hago una misma recomendación, es que usted esté a la expectativa de lo que Dios quiere hablar a usted en este día, que no solamente eso, sino que también usted aplique en su vida lo que vamos a ver. Cada enseñanza usted puede aplicarlo en su vida. Deseo con todo mi corazón que así sea. Con respecto a las redes sociales, recuerde que quiero hacer algunas recomendaciones. La primera es que si usted nos está viendo a través de Facebook, por favor pongan su reacción, su comentario, y así nosotros podemos saber que usted nos está acompañando. Si usted nos está viendo a través de YouTube, por favor, si no lo ha hecho, por favor suscríbase, dele a una campanita que hay allí, que es el botón de notificaciones. El botón de notificaciones lo que hace es que cada vez que nosotros subimos un video, ya sea en vivo o en diferido a la iglesia, al canal de la iglesia, lo que hace es que va a YouTube le va a dar notificaciones cada vez que nosotros subimos esos videos. También hay unas recomendaciones que por favor nos deje su comentario allí en YouTube, porque el comentario lo que hace es que nosotros podemos saber que usted está viendo. Entonces, nosotros siempre pues incluimos en nuestras oraciones, pero es muy, muy importante que nosotros podamos también saber que usted nos está, eh, se está uniendo a nosotros. Nosotros tenemos ahí el registro en nuestra iglesia. También es muy importante, y esta recomendación es muy importante para YouTube, que por favor nos den su like. Ese like es muy importante, es tal vez una de las recomendaciones importantes, porque así YouTube, la plataforma, nos va a recomendar a más y más personas. La recomendación a más y más personas es muy importante porque las personas, este mensaje puede llegar a más personas que necesiten. Eh, Dios les bendiga, muchas gracias por seguir esas indicaciones. Como yo quiero que para que entremos en materia, quiero que por favor me acompañen en una oración. Quiero que empecemos orándole al Señor. Vamos a orarle, entregándole todo lo que vamos a ver hoy y toda la enseñanza, para que usted y yo podamos tener más crecimiento espiritual. Padre, Señor, te bendecimos, queremos orarte, exaltarte, Señor. Digamos y entregamos este tiempo. Este tiempo lo entregamos delante de ti para que tú seas el que nos dirijas, para que tú seas el que me dirijas, el que tú seas el que abras el entendimiento de todas las personas que están allí eh, conectándose a escuchar el mensaje, Señor. Además de eso, también te pedimos para que Señor Jesús, nos ayudes, Señor, a que seas tú el que hables a través de mí. Enséñanos, así como también lo hacías cuando tú estabas aquí en la tierra, que enseñaste tantas cosas, Señor. Pedimos para que seas tú el que también nos ayudes a comprender tu palabra, y que sea ella penetrando en nuestro entendimiento, y que nuestro entendimiento baje a nuestros corazones. Te pedimos, Espíritu Santo, por favor, que seas tú el que pongas tu toque de unción, Señor, en esta enseñanza, y que esa unción sea transformando vidas, que sea es tú el que nos reveles más de tu palabra, para que tú seas el que nos ayudes, y que esta unción sea impactando
a más y más personas, todas las personas que nos escuchan. Te lo pedimos así en el nombre de Cristo Jesús. La enseñanza de hoy, así como usted pudo de pronto verlo en la animación inicial, y si no lo pudo ver, igual le recuerdo, esta enseñanza se llama Con nosotros y en nosotros. Y básicamente vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo este día de hoy. Para eso vámonos a Juan 14, 16. Dice, te recomiendo que, así como hago las recomendaciones en la mayoría de las predicaciones, si usted tiene su Biblia física, ojalá tenga su Biblia física allí y pueda usted señalar allí este versículo principal. Siempre hay un versículo principal que a mí me gusta siempre dar, y casi siempre en las enseñanzas de la mayoría de los predicadores y de los pastores tenemos un versículo inicial. Y es importante que usted nos acompañe siempre con las enseñanzas con su Biblia física. Si no la tiene, no se preocupe, no hay problema, no es pecado tampoco verla en su celular ni nada de eso. Eh, si usted la tiene en su celular y no tiene a la mano allí su Biblia física, no importa, no hay problema. Pero si la tiene, qué bueno, o sea, es mucho mejor para que usted pueda señalar allí, poner una seña allí en donde vamos a hacer la enseñanza, y pueda también usted remarcar allí en la Biblia suya las partes que el Señor, las que el Señor le hable, las que el Señor le dé a usted como esa revelación de que le está hablando. Y aparte de eso, no se distrae, porque es que a veces con nosotros nos gusta tener la Biblia en el celular. A mí también me gusta tenerla en el celular. Pero, ¿qué pasa? Nos llega el mensaje, la notificación de WhatsApp, nos llega la notificación de las redes sociales, nos llegan notificaciones de otras apps que tenemos allí en el celular. Entonces nos distrae, eso a veces nos tiende a distraer. Entonces, para que eso no pase, por eso es que yo siempre recomiendo que usted nos pueda acompañar. Si usted la tiene allí, su Biblia física, nos pueda acompañar allí con su Biblia física. Y como le digo, pues ponga allí una seña allí en la Biblia, en Juan 14, 16, 17. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre, que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Eh, ya sabe por qué se llama así la enseñanza de hoy. Pero vamos a profundizar más sobre este tema, porque nuestra naturaleza humana pecaminosa, y usted lo hemos tratado en varias ocasiones, varias enseñanzas, eh, no ha cambiado. ¿Ve? Nosotros como humanidad no hemos, esa naturaleza pecaminosa no ha cambiado y seguimos cometiendo los mismos errores, o sea, los mismos pecados que se han cometido desde siempre. Y, y por supuesto, sí, han cambiado la tecnología, hemos cambiado nuestro modo de vida, pero no hemos cambiado nuestro modo de ser. Como seres humanos seguimos siendo los mismitos desde que Adán y Eva estuvieron aquí en la tierra. Desde ese primer momento, siempre, 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 siempre la humanidad se ha comportado de la misma manera. Por lo tanto, pues las estrategias del enemigo para hacer caer a la humanidad tampoco han cambiado. Esas estrategias siguen siendo las mismas estrategias que él usó con Adán y Eva. Esa estrategia de engaño siempre ha sido la misma. Por supuesto, Satanás ha usado otros recursos y otros medios también para poder difundir su tentación, para que las personas que van en las diferentes épocas
sigan cayendo, pero siguen cayendo en la misma situación. La misma desobediencia que hubo desde el principio, la hay hoy en día. Y eso es algo que hemos siempre tratado y a mí me gusta recalcarlo, porque nosotros nunca se nos puede olvidar que nosotros tenemos esa condición humana. Y aunque físicamente haya características que nos diferencian, la realidad es que siempre tendemos a equivocarnos, a hacer y a hacer lo que les agrada. Eso es lo que tendemos como seres humanos, siempre tendemos a eso, porque, como hemos explicado en varias ocasiones, nosotros desde Adán tenemos una naturaleza pecaminosa. Desde que nacemos, y quiero que eso también sea muy claro en esta enseñanza, porque por eso quiero recalcar esto, porque quiero que, que entendamos más profundamente lo que vamos a hablar hoy. Y es que desde que nacemos nosotros tenemos que cumplir la ley de Dios. No es una no es una opción, ¿sí? No es que nosotros tengamos la opción de, no, nacemos, desde que nacemos, nosotros tenemos que cumplir la ley de Dios. Y, pero al estar muertos espiritualmente, porque desde que nacemos nosotros estamos muertos espiritualmente, hay que entender eso también, hay que entender esta situación. La gracia de Dios no nos cubre, no nos está cubriendo cuando desde que nosotros nacemos, nosotros estamos naciendo así. Ay, que usted pudo haber nacido en una familia cristiana, por supuesto, así. Yo no nací en una familia cristiana, pero a muy temprana edad conocí de Dios. Pero usted así haya nacido en la familia cristiana, no quiere decir que esto lo exima de que haya nacido con el espíritu muerto. Y así es. ¿Por qué? Porque todo se pervirtió desde el pecado original de Adán. Entonces, esto tiene que quedar muy claro en nosotros y para que nosotros podamos desarrollar esta enseñanza, para que podamos nosotros entender esta enseñanza, quiero que usted, por favor, eh, comprenda o recuerde esa realidad. Nosotros, desde que nacemos, tenemos que cumplir la ley de Dios. Y como no pertenecemos al cuerpo de Cristo, no somos parte de la familia de Cristo, no estamos cubiertos con la gracia de Dios. Entonces, eh, le invito a que lo vea de esta manera, de la siguiente manera. Cuando usted se inscribe en un instituto educativo, al final usted va a ser evaluado para ver si realmente es merecedor de un título. En mi vida personal, y no es un motivo de orgullo personal, yo fui excelente, sí pasé las materias y algunas las pasé muy bien pasadas, pero pues digamos que era un estudiante promedio, digamos, ¿no? Pero, y tuve la desfortuna de perder materias, pero mi constancia y el volverlo otra vez a intentar, pero esta vez hacerlo bien, la segunda oportunidad de hacerlo bien, me permitió poder llegar hasta el título, que era lo que fue lo que gané realmente. Pero si usted ve, al final siempre cuando me evaluaron, pues pude conseguir el título, por supuesto, porque cumplía con las exigencias y cumplía con lo que me estaban evaluando. Ahora, traslademos este ejemplo al área espiritual. Podrá entender, y usted podrá entenderse al trasladarlo a la parte espiritual, que al nacer estamos bajo la ley de Dios. Es como si estuviéramos al nacer, ya nos inscribimos para tener que cumplir la ley de Dios. O sea, ya estamos inscritos. Y eso es lo quiera o no. Esto es lo crea o no. Ya, ya, de principio, ya. Sí. Entonces, desde el principio, como veíamos en las veces pasadas, estamos descalificados. ¿Sí? Ah, pero es que no he corrido, ya está descalificado. ¿Por qué? Porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque ya desde el principio nosotros estamos eh, eh,
ya tenemos que cumplir la ley de Dios, la tenemos que cumplir, ¿cierto? Pero, eh, y sea lo que sea, usted sea bajito, sea alto, sea gordo, sea flaco, sea como usted quiera, como usted sea, ¿sí? Puede ser de un color de piel, diferente de un color de piel. No importa, usted y yo, desde que nacemos, tenemos la obligación de cumplir la ley de Dios. Eh, entonces, mm, siempre va a ser así. Y al final de nuestras vidas, vamos a ser evaluados con respecto a la ley, a esa ley, a esa misma ley. Vamos a ser evaluados. Y allí vamos a estar allí, pero vamos a estar ante el juez, Rey de Reyes, Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo es el que va a determinar, según la ley, si nosotros somos merecedores de la vida eterna. Allí el Señor Jesús nos va a evaluar, ¿cierto? Pero hay un problema. Y como les decía ahorita, ya estamos descalificados. Nadie puede cumplir la ley. Ese es el verdadero problema. Así que cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos sumerge en Cristo. ¿Entienden? Entonces, su gracia, ¿entienden? La gracia de Dios nos cubre, lo cual se traduce en que cuando seamos evaluados, al final podemos alcanzar la vida eterna. ¿Ok? Dice, y quiero que vayamos por favor a Romanos 5, 20, 21. Vamos a Romanos 5, 20, 21. Dice la palabra de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque claro, y como usted también lo puede leer en Romanos, en los primeros capítulos de Romanos, Pablo explica muy claramente que lo que pasa es que, claro, por supuesto, hay un pecado, ¿cierto? Pero como no había ley antes de la ley, no se sabía si se estaba o no en pecado. Pero cuando llega la ley ya sabemos que somos pecadores. Entonces por eso es que Pablo dice aquí, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Más, cuando el pecado abundó, sobreabundó. Gracias, o sea, fue mucho más eh, potente la gracia, digámoslo así, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, ¿mediante quién? Mediante Jesucristo. ¿Qué ve? Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ese es el mensaje de la palabra del Señor. O sea, se ve que la gracia, mm, mientras no tengamos esa gracia cubriéndonos, tenemos nada que hacer. Mucha gente está engañada en el mundo, ¿sabe? La gente está engañada pensando que ignorando o rechazando a Dios eh, van a vivir en libertad. Mucha gente está engañada así, y por el diablo, por el mundo, y mucha gente está engañada, y lastimosamente, mucha gente que ha conocido de Cristo, eh, al llegar la tentación de Satanás y al llegar esas falsas ideologías de Satanás, creen a Satanás. Hombre, no, no, están volviendo otra vez a la esclavitud, están volviendo otra vez a la esclavitud. ¿Por qué? Porque la realidad, porque la triste realidad es que al ser evaluados al final, su gozo momentáneo en la vida, en este mundo se traducirá en una eternidad de sufrimiento y dolor. Esa es la realidad, esa es la realidad. ¿Sí? Satanás solamente ofrece a través de muchos medios, ofrece unas alegrías momentáneas, no le ofrece nada eterno, porque él sabe que lo único que puede ofrecer eternamente es dolor y sufrimiento. Satanás lo sabe, por eso él no lo ofrece. Él le ofrece qué, lo que está ahí a la mano, lo que usted puede ver, porque eso es lo más atractivo para los ojos. Uy, y claro, es mejor ahí. Sí, se hace esto, entonces sí, 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 si usted se deja llevar por la lujuria, si usted se deja llevar
por el engaño, usted se deja llegar por los vicios, entonces pues es mejor, ¿sí ve? Entonces pues es mejor, pues son cosas momentáneas. Se dan cuenta que cuando usted se le acaba ese gozo por ese pecado que produce ese pecado, ese gozo momentáneo que produce el pecado, va a querer más. Entonces va a volver otra vez a pecar. Y entonces va a querer más después de que se acabe ese gozo. Y así sucesivamente es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso que siempre, siempre, siempre se va a ir dando porque hay que queremos satisfacer esos deseos de la carne, como la palabra del Señor. ¿Es eso mejor? ¿Es mejor? ¿Usted cree que es mejor satisfacer esos placeres momentáneos o es mejor de pronto abstenerse de algunas cosas? Porque es que Dios no le está diciendo a usted que tiene que dejar de gozarse, de alegrarse. No, no, no. Usted se puede alegrar sin todas esas cosas que ofrece Satanás. Le aseguro, se lo aseguro y está demostrado a través de la palabra del Señor y a través de las vidas de muchas personas que creen en el Señor Cristo, que usted y yo podemos alcanzar esas alegrías y todo aquí en la tierra, pero también nos podemos abstener de los pecados y de lo que nos dice Satanás, y así podemos alcanzar una alegría eterna. Eso es mejor, me parece a mí. Creo que esa es la mejor recomendación que yo le puedo hacer a usted hoy. ¿Sí? Usted no satisfaga esos deseos momentáneos, usted satisfaga la vida eterna, haga méritos para la vida eterna. Lo que le estoy diciendo en este momento. No estoy diciendo que vaya y se latigue y todo eso, no. Lo que le estoy diciendo es porque Cristo ya murió por nosotros, ya lo hizo por usted y por mí. Pero usted puede acercarse al Señor y ese manto de la gracia del Señor lo va a cubrir. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Ahora, en el rapto, Cristo va a venir por aquellos eh, eh, por los que estén preparados, vestidos adecuadamente con el manto de gracia para estar en las bodas del Cordero. Tenga en cuenta eso. Y el rapto de Cristo, después de ese rapto de Cristo, va a haber más oportunidades. O sea, es muy difícil ya que una persona ya sea salva en estos tiempos. No, no es, no, eso es muy difícil porque los tiempos que se vienen son muy difíciles. Bíblicamente, la Biblia es verdad y la Biblia se cumple hasta el final. Bíblicamente se vienen tiempos muy complicados. Yo le recomiendo que usted no se deje llevar por esa vana palabrería y esas mentiras de Satanás. Yo le recomiendo que usted le crea más bien a la palabra del Señor. Y lo más allá, le recomiendo a usted que lo haga a tiempo, que lo haga ahora que puede hacerlo. Ahora que usted puede hacerlo, decida estar con Cristo. Para caminar en la gracia es necesaria la ayuda del Espíritu Santo. Por eso debemos entender su obra en nosotros y con nosotros. Por eso yo les decía, todo esto que hemos hablado hasta ahora, todo esto es necesario que entendamos que para estar en la gracia, para estar en la gracia, para cada día estar en la gracia, nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu. Para eso vamos a entender la obra del Espíritu Santo en nosotros y con nosotros. Primero vamos a empezar viendo su obra con nosotros. El primer punto se llama con nosotros. Es así de sencillo, es así fácil. Se llama así, con nosotros. Y para poder ahondar en esta frase de con nosotros, por favor quiero que me acompañen otra vez al versículo inicial, que es Juan 14:16. Juan 14:16.
No, allí al principio leíamos Juan 14, 16, 17, pero esta vez vamos a leer solamente el primer versículo, donde Jesús está hablando y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Póngale cuidado esa palabra, consolador, porque vamos a hablar de él, para que esté con vosotros para siempre. Y mire esa palabra, siempre, para siempre. Hoy en día vemos el cumplimiento de esta petición que le hizo Jesús de todo su corazón al Padre. ¿Por qué sabemos que le hizo de todo su corazón? Porque dice que yo rogaré. Cuando uno dice yo pediré al Padre, hubiera así podido decir así el Señor Jesús, pero no lo dijo. Es una expresión más profunda, más del corazón. Yo deseo con todo mi corazón y por eso le voy a pedir con todo mi corazón al Señor, al Padre, para que les envíe otro consolador. ¿Quién es ese consolador? El Espíritu Santo. Está con nosotros por deseo de Jesús. Es decir, que Él, a Jesús, en su misericordia y amor por nosotros, no quiso que enfrentáramos solo nuestro caminar diario, sino que contáramos con la compañía de Dios en su plenitud. Y póngale cuidado a lo que le estoy diciendo. Es la compañía de Dios en su plenitud. No estamos hablando de una parte de Dios. No estamos hablando de una parte de Dios. Olvídese de eso. Estamos hablando de Dios en su plenitud. Entonces, vea la importancia. Yo quiero que usted vea la importancia de la presencia del Espíritu Santo. Al Padre Celestial nadie le puede ver. Nadie le puede ver. Ni nadie puede sobrevivir a su presencia. De hecho, si usted va al Antiguo Testamento y se va allá donde cuando Moisés hablaba con Dios, porque Moisés era uno de los, dicho hecho, fue el único que pudo hablar casi cara a cara con Dios. ¿Sí? Nadie, ¿sí? Pero fue la gracia de Dios. Entonces, cuando Moisés le hace una petición a Dios y le dice, Señor, yo quiero verte, lo primero que le dice Dios es, no te voy a mostrar mi rostro porque si no, entonces vas a morir al instante si ves mi rostro. Porque es la gloria de Dios en toda su majestad, en toda su pureza. No podemos como seres humanos en nuestra condición humana pecaminosa, así como lo veíamos al principio, ver a Dios. ¿Ve? A Dios Padre nosotros no podemos verlo. También Jesús ya acabó la obra acá en la tierra, ¿sabes? Entonces, ya Él murió por nosotros en la cruz y está a la diestra del Padre. Él cumplió su obra. Entonces, en representación de los dos, ¿quién está? Siendo Dios completamente, los tres uno en uno mismo, está acá para los que hemos creído. El Espíritu Santo es el quien está aquí para representar al Padre, al Hijo y acompañarnos en toda la plenitud de Dios. Si no me cree que es toda la plenitud de Dios, por favor, y este versículo no está aquí en estas, en estos letreritos que ponemos aquí, en estas plecas, sino que se los voy a decir, es Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Se lo repito porque no está aquí en esos mensajes. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Cuando en la Biblia, y yo quiero decirle a ustedes esto, cuando en la Biblia nosotros vemos la palabra Jehová, por lo general se está refiriendo a los tres. Él se está refiriendo a los tres en plenitud. Entonces, quiero que note esa importancia. Que al Padre no lo podemos, el Padre no podría venir acá, aunque Él es también omnipresente y Él puede estar en todo lado. La sola presencia del Padre nos fulmina, nos mata instantáneamente. Jesús ya cumplió su obra acá en la tierra. Entonces es el Espíritu Santo el que está aquí con nosotros en representación de Dios
siendo Dios en plenitud. ¿Entiende eso? Y sí, porque así es el Espíritu Santo. Note que en las palabras que leíamos de Jesús, Él se refiere al Espíritu Santo como consolador. Recuerda que yo le estaba diciendo que resaltáramos esta palabra. Y es que, es decir, que la obra de consolación del Espíritu Santo es en esos momentos difíciles. Ahí es donde viene la parte del Espíritu Santo por medio de la Biblia. Nosotros podemos encontrar nuevas fuerzas. Y quiero leerle, por ejemplo, lo que pasó allí en Josué. Y vamos para eso a Josué 1:9. Y es Dios mismo el que está hablando acá. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. ¿Está pasando usted por dificultades? El Señor le está diciendo en este momento, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces el Espíritu Santo es el cumplimiento, ¿sí ven? De esta promesa de Dios. Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El mismo Jesús lo dijo antes de irse. Decía, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones, predicándoles que guarden y hagan todas las cosas que yo os he mandado. Y además dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si ve, es el Espíritu Santo el que está cumpliendo estas promesas. Dios, Él está aquí con nosotros siendo Dios, completamente Dios. Tanto las palabras de Jesús como las palabras del mismo Padre Celestial, lo que nos están diciendo es que al pertenecer a la familia de Dios, todos y cada uno de los días de nuestra vida, mientras seamos fieles, el mismo Dios, el creador de las cosas, de todas las cosas, nos estará acompañando en todos los momentos, sean buenos o sean malos. No crea que los momentos malos es porque Dios no está con usted. Dios está con usted. Lo que pasa es que Satanás ahí aprovecha para hablarle, para decirle, no, es que Dios lo dejó abandonado. Usted, no, estos son los tiempos en los que tiene que meterse más con Dios. Son los tiempos en los que usted tiene que buscar más de Dios. Porque precisamente lo que busca Satanás con los tiempos difíciles es que usted y yo nos apartemos de Dios y digamos, ay, no, bueno, no, qué desilusión. Estamos aquí, no, pues ya, no quiero orar, no sé. No, es el tiempo de hacerlo. Son tiempos en los que usted y yo debemos hacerlo. También cuando nos relacionamos con Dios, el Espíritu Santo obra junto con nosotros porque nos enseña a través de su palabra. Y esto lo podemos ver en Juan 14, 25, 26. Y ese es el Señor Jesús el que está hablando acá. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. ¿Cuáles cosas? Pues todo lo que dijo cuando estuvo acá en la tierra. Esas son las cosas que el Señor Jesús dijo estando aquí en la tierra. Él estuvo acá en la tierra y las cosas. Entonces por eso él le dijo, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Más, o sea, pero el consolador, o sea, el Espíritu Santo, y aquí lo aclara, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿sí ve? Él está en representación de Jesús también. Él os enseñará todas las cosas, todas las cosas. ¿Ve? Entonces, se confirma lo que también estábamos hablando en este momento. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, que nos recordará la palabra de Dios. Por eso es que cada día debemos leer la palabra del Señor para que el Espíritu Santo nos recuerde siempre su palabra. Siempre debemos ir allá delante de la presencia de Dios para poder recordar esa palabra del Señor. Porque el Espíritu Santo va a llegar y decirle a usted, si usted está desanimado, va entonces así como leíamos ahorita en Josué 1:9, va a llegar en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces usted va a empezar a decir, uy, gracias, Señor, porque estás conmigo donde quiera que yo vaya.
Y usted puede decirlo y puede declararlo en este momento. Si usted puede hacerlo, declárelo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo donde quiera que yo vaya. El que está haciendo sol, ahí está el Señor con usted, porque si usted es fiel, Dios es fiel con usted también. Y ahí está el Señor. ¿Sí? Entonces, usted no se deje creer las mentiras de Satanás. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones diarias, ¿sabe? Él perfecciona esas oraciones porque Él conoce la voluntad del Padre. Mire lo que dice Romanos 8, 26, 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, y está escrito en mayúscula, Espíritu, o sea, que entendemos que es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos qué es lo que nos conviene. Nosotros no entendemos lo que nos... ¿Quién sí sabe qué conviene? Dios. Entonces, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, se pone en el medio por nosotros con gemidos indecibles. Nosotros no sabemos qué es lo que dice el Espíritu Santo, pero es nuestra oración perfeccionada. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Ve lo que estamos diciendo? Entonces, espero que ya esté comprendiendo a través de toda esta enseñanza esa obra maravillosa del Espíritu Santo con nosotros, porque así es que lo que nos está haciendo, lo que esa obra del Espíritu Santo es esta compañía, ¿sí ve? Cada día que estamos en oración, el Espíritu Santo está allí revelándonos cosas. Cada día que hay cosas en nuestra vida que pasan, está el Espíritu Santo allí consolando. Pero quiero que también vayamos a un segundo punto. Quiero que por favor vayamos allí a un segundo punto. Ese segundo punto, vamos a ver que el Espíritu Santo en nosotros, o sea, este punto es en nosotros. La obra del Espíritu Santo ya la vimos con nosotros, pero ahora vamos a ver esa obra del Espíritu Santo en nosotros, en nosotros. Y quiero que aquí aclaremos algunas cosas que algunas sectas y algunas falsas doctrinas dan por cierto, pero son pura mentira. Pero para esto, antes de eso, vamos a ir a Juan 14, 17, porque el Señor Jesús aquí nos está diciendo también otra cosa. Dice, Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no puede, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora con vosotros y estará en vosotros. Muy claro. Jesús. ¿Ve lo que estamos diciendo? El Espíritu Santo está con nosotros, pero también en nosotros. ¿Entienden? Entonces, acá Jesús aclara quién es ese consolador de quien estaba hablando en el versículo anterior. ¿Se acuerda? Que él le estaba diciendo, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. Y entonces acá el Señor Jesús ya está hablando, ya nos está revelando quién es ese consolador, que sabemos que es el Espíritu Santo. Además, nos dice que el Espíritu Santo, no solo estará con nosotros, sino también en nosotros. Y lo es lo que le estábamos diciendo ahorita. Estamos diciendo ahorita, Él estará con nosotros, en nosotros. Eso nos lo está diciendo el Señor Jesús desde antes que Él se fuera. Debemos recalcar en este punto. Es lo que yo quiero es a lo que me refería ahorita cuando estábamos empezando este punto. Porque yo quiero que recalquemos en este punto. Es un énfasis muy especial en el hecho de que el Espíritu Santo es una persona. Sectas y falsas doctrinas no reconocen al Espíritu Santo como persona, porque ellos malinterpretan la palabra del Señor y dicen, no, pero puede una persona, la persona puede hacer porque es de Dios. Minimizan el poder de Dios. Usted y yo no podemos minimizar el poder. Y acuérdese que el Espíritu Santo es Dios en su plenitud. Acuérdese. Entonces no podemos minimizar su poder. Él puede hacerlo. Si Él creó todo lo que vemos, la naturaleza, todos los animales, las plantas,
creó tantas cosas, nos creó a nosotros con la complejidad humana, siendo espíritu, alma y cuerpo. No puede hacerlo, puede hacerlo. Eso y mucho más. Entonces, usted y yo no podemos minimizar esa obra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo no es una energía, no es una luz. ¿Sabe qué? Tampoco es una paloma. De pronto algunos se sorprenderán con esto. Una paloma. Sí, se representa así debido al relato del bautismo de Jesús. Y también hemos visto en la película cuando baja la paloma allí y se posa en el hombro de Jesús. Y también hemos visto, yo también he visto la película, el Espíritu Paloma. Y usted lee bien el relato de los evangelistas, usted se va a dar cuenta que dice en forma de paloma. No dice el Espíritu Santo que es una paloma, no, en forma de paloma. Sorpresa, espero que esa sorpresa sea para bien y que usted entienda de verdad que es una persona, es la persona del Espíritu Santo. Romanos 8:11. Quiero que vayamos a Romanos 8:11. Y dice, acá es el apóstol Pablo el que está escribiendo su carta a los romanos, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, y si usted va a ese versículo, se va a notar que está espíritu con mayúscula, o sea, es el Espíritu Santo, se está refiriendo al Espíritu Santo, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, de aquel que levantó de los muertos, ojo con eso, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Jesús, a Cristo Jesús, ¿qué hará? Vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu. ¿Por quién? Otra vez espíritu en mayúscula. Por su Espíritu Santo que mora en vosotros. Ah, si ve la obra del Espíritu Santo en usted. Así como decíamos al inicio de la enseñanza, cuando nacemos, desde que nacemos nosotros estamos muertos espiritualmente. Así que el aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, recuerde que esto es un acto personal, no es un acto heredado. Recuerde que no es una herencia, esto no es una herencia. Sí, tenemos un testamento nuevo y testamento viejo, por supuesto, pero esos testamentos son para quiénes? Para los hijos verdaderos de Dios, ¿cierto? Pero eso no, esta salvación no es una herencia, no es que mis papás creyeron, entonces yo no necesito creer. Es individual, recuerden siempre que es un compromiso único e individual de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos bautiza, ya lo decíamos al principio, nos sumerge en Jesús. Y es allí donde la obra del Espíritu Santo en nosotros es la vivificación de nuestros cuerpos al transformarnos en su morada. ¿La morada de quién? Del Espíritu Santo. ¿Sí lo veo? ¿Y ve cómo es esa progresión? ¿Sí ve lo que pasa cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón? No es simplemente un acto de decir una oración. Es que usted y yo tenemos que entender que este no es un acto simplemente de repetir una oración. La idea de dirigirla, repetir la oración es dirigir nuestra oración a que podamos nosotros tener ese bautismo que hace el Espíritu Santo en Jesús. Y así nuestros cuerpos mortales van a tener esa vivificación, porque de ahí en adelante nosotros vamos a ser morada del Espíritu Santo. ¿Quiere una prueba más de que el Espíritu Santo está habitando en nosotros? Primera de Corintios 3, 16, 17. Dice el apóstol Pablo,
de las dos cartas que están registradas en la Biblia para la gente de Corinto. Primera de Corintios 3, 16, 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cómo es que no saben? ¿No saben? ¿No lo saben? 17 dice, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. O, por lo que dice acá, esta frase. Ese subrayen en su Biblia. Porque templo de Dios, el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo. Otra muestra de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Usted y yo como creyentes somos templos del Espíritu de Dios. Y por tanto, estamos llamados a cuidar de ese templo en santidad. ¿Bien? Porque recuerde que sin santidad, pues, sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, nosotros dejamos que el templo se ensucie de pecado y todo eso. El Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Este cuidado debe ser de un solo día? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Sabe usted lo que pasa cuando no le hace un aseo continuo y frecuente a las cosas materiales que usted tiene o lo que sea? Se van a deteriorar, se van a llenar de suciedad. Y eso mismo pasa si usted se descuida. Pero además, una consecuencia triste de todo eso es que el Espíritu Santo no puede morar allí. ¿Ve? El Espíritu Santo no puede morar allí. ¿Sabe por qué? Porque Dios, un Dios santo, no puede convivir con el pecado. Además, usted, a menos que sea que de pronto haya un acumulador compulsivo o algo así, que eso es una cosa que se debe hacer, usted no va a querer vivir tampoco en medio de la sociedad. Querer hacer. Si usted es una persona aseada, va a querer vivir. Y créame, el Espíritu Santo no desea vivir en sociedad. Usted no quiere vivir en la sociedad, pues menos el Espíritu Santo. Entonces, es deber de nosotros mantener limpio ese templo. Eh, además, ¿sabe qué? Recuerde que los que reciben el premio eterno de la vida, ese premio eterno, la vida eterna, son aquellos que cruzan la meta de la carrera de la vida siendo fieles a Dios. Recuerde lo que veíamos la vez pasada. La vez pasada veíamos cómo es que nosotros estamos descalificados de esa carrera si nosotros no estamos no creemos y no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si nosotros somos fieles al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y somos fieles hasta el final, nosotros vamos a ser merecedores del galardón eterno, que es la vida eterna. No se deje engañar, ya que falsas doctrinas y creencias van a querer insistirle en que el Espíritu Santo no es una persona. Pero usted no se deje engañar por ellos, porque no le podemos quitar importancia a la persona del Espíritu Santo. Él es real, Él es una, él es una persona, Él es Dios, Él es Dios. Tampoco lo toma a la ligera al Espíritu Santo, lo toma para el Padre Celestial, le voy a decir algo, para el Padre Celestial y para Jesús. Es tan importante las personas del Espíritu Santo que ellos no van a perdonar, el Padre no va a perdonar a quien insulte al Espíritu Santo. Ojo, ojo, tome a la ligera el Espíritu Santo. Hay muchas personas que en el mundo, y eso es un engaño también de Satanás, porque Satanás sabe la Biblia, sabe alguien que se sabe más la Biblia que cualquier ser humano acá en la tierra, es Satanás. Satanás se la sabe completo.
no se la sabe completa. Y por eso, y él sabe que el que insulte al Espíritu Santo, porque eso nos lo dice Mateo 12:31, eso no está allí, pero no te lo allí, Mateo 12:31 dice que el Padre no va a perdonar a nadie que insulte al Espíritu Santo. Entonces, hay muchas personas, yo no sé si usted ha escuchado frases burlescas y que intentan, ay, intentan hacerse los graciosos con el Espíritu Santo. Si usted conoce alguna frase despectiva, chiste o cualquier otra cosa que involucre el Espíritu Santo en tono de burla, le recomiendo a usted que se abstenga de eso. Ponga freno a su boca, como dice la palabra de Dios, porque ante Dios no hay excusa. Es una estrategia de Satanás sucia, es una estrategia sucia de Satanás, porque él sabe que, él sí sabe lo importante que es el Espíritu Santo para el Padre y para el Padre. Y por eso es que él ha envuelto a muchas personas para que mirar a ver cómo insultan al Espíritu. No sé, absténgase de eso. Cuidado, mucho cuidado con el Espíritu Santo. Dios. No minimice su presencia. Él es una persona. Él es una persona. La vida en este mundo está llena de afugias y aflicciones. Sin embargo, el Espíritu Santo fue enviado por el Padre Celestial para tener la ayuda directa de Dios en todo lo que hagamos, ¿sabe? Esa es la verdad. El Espíritu Santo fue enviado para eso. Por eso es que es de vital importancia que aceptemos a Jesús como Señor y Salvador personal. Pero además es muy importante que jamás se nos olvide que de ahí en adelante venimos a ser templos del Espíritu Santo. Así que Él vive en nosotros. Y esta es la principal razón por la cual tenemos que vivir en santidad. Tenemos que vivir en limpieza de nuestros templos. Usted recibe sus y Salvador personal. Usted ha llegado a ser un templo y es su responsabilidad tener ese templo. La invitación que hago en este momento es a que usted repita la siguiente oración con toda su fe para recibir al Señor Jesús como Salvador. Si usted no ha escuchado de Dios o usted se aparta de Dios en algún momento, extiendo esta invitación de todo mi corazón. Yo deseo con todo mi corazón que usted acepte al Señor como su Señor. Por eso le invito a que incline su rostro, cierre sus ojos, levante sus manos y así puede hacerlo. Y repita con conciencia, con toda su fe, esta oración. Señor Jesús, me rindo a ti y te entrego todo lo que soy. Gracias porque sé que me amas y he entendido que te necesito. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de serlo. Te abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Señor y Salvador. Toma el control de mí. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. También dígale, Espíritu Santo, te pido por favor que selles esta entrega con tu poder, que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te doy gracias por recibirme. Amén. Si usted hizo esta oración de todo su corazón, bienvenido. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora usted, así como nosotros, usted es templo del Espíritu Santo. No descuide este templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ahorita lo ha sumergido. Ahorita el Espíritu Santo lo ha sumergido en Cristo. Usted, ese manto de gracia ha venido sobre usted. No se descuide. Y cada día vaya en oración, pidiéndole la ayuda del Espíritu Santo. Porque así como veíamos hoy, es Él el que le va a Es Él el que le va a dar a usted, le va a decir todo lo que hay allí en la palabra, le va a mostrar allí y además de eso, cuando usted esté en momentos difíciles,
va a recordar la palabra de Dios, va a decir, va a tomar nuevas fuerzas, que Dios está todos los días de su. Vamos a orar al Señor, vamos a despedirnos del lugar, Manuel. Señor, a entregarle, Señor, todo lo que hemos aprendido en el día. Gracias, Señor. Te bendecimos, queremos exaltarte, queremos honrarte con todo nuestro corazón, dándote muchas, muchas gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias porque nos permites entenderte más, Señor. Nos permites entenderte un poco más, Señor. Gracias porque aún hay muchas cosas que decir de ti, pero empezamos a comprender esa importancia que tú tienes en nuestras vidas. Gracias porque no solamente entendemos esa importancia tuya en nuestra vida, sino que sabemos ahora que tú eres el que nos estás dirigiendo, tú eres el que nos ayudas, tú eres el que nos levantas en momentos difíciles. Tú estás ahí, Señor, y te damos gracias porque tú has sido fiel, Señor. Queremos valorarte como Dios, Señor. Queremos siempre tenerte en cuenta en todos nuestros momentos. Te pedimos que nos ayudes a separar estos tiempos de intimidad y de calidad contigo, Señor. También te pedimos en esta hora para que tú seas dirigiendo todos nuestros caminos, toda decisión que tengamos que tomar, tú seas el que nos dirijas y nos lleves hacia ese camino que tú sabes que nos conviene, Señor. Sabemos a través de tu palabra que nosotros no sabemos lo que nos conviene, pero tú sí lo sabes, Señor. Tú sí sabes todo lo que nos conviene. Por eso tú intercedes por nosotros. Por eso te alabamos, te bendecimos, te damos. Queremos sentir tu presencia en cada momento de nuestra vida. Queremos que tú estés allí siempre. Queremos ser dignos representantes tuyos. Exaltamos y te glorificamos. Queremos glorificar por todo lo que haces en mi vida, la salud y todas las cosas, todos los aspectos de nuestra vida para que tú seas el que te mueva con poder. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en toda esta enseñanza. Esperamos que nos puedan seguir acompañando en las demás enseñanzas y sobre todo queremos con todo nuestro corazón es que podamos ser esos hacedores de la palabra del Señor, no tan solamente oidores, sino también hacedores de la palabra. Que les bendiga a ustedes, a todas las personas que les rodean, que sea una feliz y bendecida semana. Dios les bendiga.